Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Está bien para mí, aceptó Otonashi Chiya con naturalidad. Está bien, a partir de ahora te llamaré Otonashi-kun. La voz de Kobeni se volvió cada vez más suave, y su rostro se sonrojó aún más. Para alguien extrovertido o incluso ligeramente introvertido, Otonashi-kun es una forma de dirigirse completamente normal, con un ligero matiz de respeto. Pero para alguien tan extremadamente introvertido como Kobeni, un caso casi extremo de ansiedad social, llamarlo Otonashi o usar su nombre completo habría sido incluso menos embarazoso. Observando la reacción de Kobeni, Denji entrecerró los ojos ligeramente, como si hubiera percibido algo. Frunció los labios. Claramente, la profesora Higashiyama era efectivamente una enemiga. Un rato después, Kobeni notó que ya eran las 9:30 p.m. Se colocó la mochila al hombro, preparándose para regresar a casa. Entonces me voy ya, dijo. Hasta mañana, le respondió Chiya despidiéndose. A la mañana siguiente, Otonashi Chiya llegó a la sede de Tokyo Public Safety media hora antes de fichar. Aunque los superiores le habían concedido días de descanso pagados, él aún quería salir a cazar más demonios. Mientras se sentaba en el área del salón, tomando té, pronto vio llegar a Ayakawa Aki y a Himeno. Buenos días, Otonashi-kun. Himeno-senpai estaba tan enérgica como siempre. Aki, sin embargo, tenía ojeras prominentes bajo los ojos. Parecía que no había pegado ojo en toda la noche, y su rostro reflejaba un agotamiento evidente. Buenos días. Oye, Aki, ¿qué te pasó? Preguntó Chiya, genuinamente curioso. Quería saber qué había ocurrido exactamente anoche para dejar a Aki en ese estado. No preguntes, su voz estaba cargada de un agotamiento absoluto. Anoche, había dedicado un esfuerzo tremendo solo para sacar a la perezosa e intoxicada Himeno-senpai del sofá y llevarla a ducharse y a su dormitorio. Luego se había acomodado él mismo en el sofá. Si todo hubiera terminado ahí, habría estado bien, pero menos de media hora después de quedarse dormido, se despertó sobresaltado. Abrió los ojos y encontró a Himeno-senpai desplomada directamente sobre él. Naturalmente, eso era inaceptable. El resultado. Pasó toda la noche alerta ante los ataques nocturnos de Himeno-senpai y no logró dormir nada en condiciones. Al ver que Aki no quería hablar del asunto, Chiya no insistió. Pudo deducir que Aki probablemente no había hecho nada, pero había sido atormentado sin descanso por Himeno. Himeno, lejos de mostrar culpa, soltó una carcajada. Aki-kun es demasiado formal. Jajaja. Aki sintió un aumento de irritación, pero no era del tipo que realmente pierde los estribos. Nunca volveré a hacerlo. Eso no sirve. Ya te di mis llaves de repuesto. Cada vez que me emborrache en el futuro, contaré contigo para llevarme a casa, dijo Himeno con una sonrisa traviesa. Aki ni siquiera tenía energía para replicar. Se sentó en el sofá junto a Chiya, su cuerpo completamente flojo mientras se apoyaba contra los cojines. Himeno se sentó justo a su lado, aún con la mirada traviesa de quien planea seguir molestándolo. Sin embargo, después de unos momentos, la cabeza de Aki empezó a cabecear. Tras un par de bamboleos, se inclinó y se quedó dormido directamente sobre el hombro de Himeno. Parecía que estaba realmente exhausto para poder desmayarse así. Al ver esto, Himeno dejó de bromear. Con suavidad y ternura, bajó la cabeza de Aki para que descansara sobre su regazo, acariciándole lentamente el cabello. Sus ojos mostraban una suavidad rara en ella. Lo siento, Aki-kun. Realmente me pasé anoche, pero no puedo evitarlo. No puedo controlarme cuando estoy borracha. Chiya permaneció en silencio, tomando tranquilamente su té mientras observaba la escena desarrollarse. Afortunadamente, todavía quedaba media hora antes de que tuvieran que salir de patrulla, lo que permitió que Ayakawa Aki pudiera descansar un poco de verdad. Cuando dieron las 9 a.m., Himeno todavía no se atrevía a despertarlo. Otonashi Chiya tampoco dijo nada. El servicio de patrulla era relativamente flexible. Mientras marcaran su entrada a tiempo en el edificio y no retrasaran demasiado el inicio, rara vez había problemas. Por ejemplo, nadie había llegado todavía a recordarles que era hora de salir. Sin embargo, unos minutos después, Aki se despertó de golpe. Su reloj biológico se había activado. Su primera reacción fue un destello de pánico, pensando que llegaba tarde. Antes de darse cuenta de dónde estaba, soltó. ¿Qué hora es? Tranquilo, apenas pasaron unos minutos de las 9. Si quieres, puedes quedarte acostado otra media hora, dijo Himeno, queriendo que descansara un poco más.
Fue entonces, al ver el rostro y la barbilla de Himeno directamente sobre sus ojos, que Aki se dio cuenta de que su perspectiva era extremadamente extraña. Sus ojos se abrieron de par en par. Se incorporó de golpe y miró a Himeno con una expresión indescriptible. Sorpresa, confusión, complejidad, abatimiento, frustración, cada color de emoción estaba presente en su mirada. No me mires así. Tú fuiste quien se inclinó y se recostó sobre mí, Aki-kun, dijo Himeno con cara seria. Para alguien que no conociera la verdad, sería imposible notar que estaba mintiendo. Aki se frotó la cabeza. Por más que intentara, no podía recordar exactamente lo que había sucedido. Ni siquiera había sido consciente del momento en que se quedó dormido. Sin más opción, tuvo que creerle. Chilla estaba sentado cerca, todavía sin decir nada, simplemente disfrutando del espectáculo en silencio. Perdón, Otonashi. Fui descuidado. Vamos a patrullar de inmediato, dijo Aki, incorporándose rápidamente. Se disculpaba por no haber salido a tiempo y por hacer esperar a Chilla y a Himeno hasta que despertara. Sin embargo, después de esa siesta de media hora, su estado mental había mejorado considerablemente, y ahora se sentía bastante energizado. Está bien. Vamos, dijo Chilla. Su rostro permanecía inexpresivo, sin mostrar signo de enojo, aunque secretamente encontraba la situación divertida. Caminaron por las calles en su patrulla rutinaria. Himeno sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y encendió uno. No ofreció ninguno a Chilla ni a Aki, ya que ambos todavía eran menores. Aunque Chilla fuera un adulto, no tenía ninguna intención de fumar. Una vez había probado un cigarrillo por curiosidad, pero como no sabía lo que hacía, inhaló directamente hacia los pulmones. El resultado fue desastroso. Se mareó y se sintió físicamente miserable, y desde entonces nunca más quiso acercarse al tabaco. Incluso había desperdiciado el dinero del paquete, terminando por regalarlo a compañeros de clase que sí fumaban. ¿Sabes, Aki-kun? Una vez dijiste que nunca fumarías ni beberías. Si sigues así, te va a costar manejar las relaciones con tus colegas, comentó Himeno casualmente. No me importa. Nunca tuve intención de centrarme en la vida social de todos modos, respondió Aki con frialdad. No quiero desperdiciar mis pensamientos en nada que no sea el Gun débil. ¿El Gun débil otra vez, eh? Himeno exhaló una nube de humo, su voz cargada de profunda emoción. Hay tantos cazadores de Public Safety como tú, Aki-kun, que buscan venganza contra ese maldito Gun. Puedes encontrarlos por docenas en nuestra sede de Tokio. Pero la mayoría mueren en acción poco después de empezar, o no soportan la presión y renuncian. Tienes que pensarlo bien. He estado preparado para morir desde hace mucho, respondió Aki, con voz firme e inquebrantable. Eso no servirá. La expresión de Himeno se volvió repentinamente seria mientras miraba a Aki directamente a los ojos. Aki-kun, no tienes permitido morir. Estoy cansada de ver morir a mis compañeros frente a mí. Al ver a Himeno Senpai así, Aki quedó en un silencio absoluto. La atmósfera se tornó momentáneamente incómoda. Está bien, no hablemos de temas tan pesados, intervino Chilla, rompiendo la tensión. Tienes razón. Ups, me dejé llevar un poco, dijo Himeno, volviendo instantáneamente a su habitual actitud despreocupada. El resto del día transcurrió sin incidentes. Patrullaron hasta la noche sin encontrar un solo demonio que cazar. Ding. El anfitrión ha activado el logro. El anfitrión trabajó todo el día solo para volver con las manos vacías recompensa. Un punto de atributo. Al escuchar la voz del sistema, el rostro de Chilla se ensombreció. Este sistema en realidad se estaba burlando de él. Aparte de la burla, otorgar solo un punto era prácticamente un insulto. Sin embargo, recordó que tenía algunos puntos guardados que aún no había asignado. Puntos de atributo disponibles. 23. Ding. Asignación completada. Vitalidad más 15, fuerza más 4, velocidad más 4. Fuerza. 50. Velocidad. 50. Vitalidad. 165. Cuando terminó su jornada y llegó a casa a las 5 p.m., Higashiyama Kobeni coincidió en llegar también. Buenas tardes, Otonashi-kun, lo saludó de inmediato, aunque su expresión todavía era un poco rígida. Compré muchos bocadillos y frutas y los dejé en la casa. Sírvete. Si nadie los come, se echarán a perder, dijo Chilla con naturalidad. Entendido. Muchas gracias, entonces no seré modesta. Respondió Kobeni con gran solemnidad. Comió algunos bocadillos y fruta para saciar su hambre y se preparó para irse, ya que si no llegaba a tiempo para la cena, la regañarían. Comenzó Kobeni, con un tono suplicante. ¿Podría llevarme un poco para compartir con mis hermanas? Por supuesto.
Puedes llevarte todo lo que quieras, dijo Chilla generosamente. Ni siquiera se trataba de generosidad. Estas cosas apenas costaban nada. Cazar un solo demonio podía comprar suficientes bocadillos y frutas como para toda la vida. Coveney esbozó una sonrisa alegre, metió 2 bolsas de bocadillos y 2 manzanas en su mochila y se dirigió a salir. No se atrevía a llevar demasiado de una vez. Si su mochila se veía demasiado abultada, sus padres lo notarían. Si se enteraban, no solo le confiscarían los artículos, sino que además la regañarían. Durante todo el día, Chilla apenas había ganado un punto de atributo y aún así, se sentía como una dádiva del sistema. Tras esta lección, decidió aprovechar realmente sus días de descanso pagados. Durante los próximos días no saldría de patrulla a menos que surgiera una misión de subyugación repentina. Podía usar ese tiempo para pasar más rato en casa con Denji y Pochita. En ese momento, Denji, que estaba recostada en el sofá leyendo un manga, habló de repente. Oye, Chilla-nii, ¿recuerdas cuando dijiste que me concederías un deseo? He estado haciendo toda la tarea que me asigna la profesora Higashiyama. Lo recuerdo. ¿Ya decidiste qué quieres? Chilla asintió. Sí. Cuando estés libre, quiero salir a jugar contigo y Pochita. Ese lugar donde trabajas te dan días libres, ¿verdad? Preguntó Denji, un poco preocupada. Ahora que lo pensaba, hoy era sábado, y Chilla-nii aún había ido a trabajar. Sí. Ahora mismo estoy de descanso. Entonces, ¿ya pensaste a dónde quieres ir? Chilla preguntó. Para ser justos, la seguridad pública de Tokio no tenía un sistema fijo de fines de semana. La profesión era demasiado particular. Eran responsables de mantener el orden y la seguridad en toda Tokio. A lo sumo, un grupo trabajaba mientras otro descansaba. Nunca podían tener un fin de semana colectivo. Los demonios no se preocupan por tus planes del sábado. Sin embargo, los descansos pagados frecuentes no eran peores que un fin de semana normal, especialmente porque, bueno, eran pagados. Eso es genial. Pero todavía no he pensado a dónde ir. Tú decide, Chilla-nii. Cualquier lugar está bien. Antes de conocer a Chilla, la vida de Denji era un constante esfuerzo solo para conseguir una comida al día, y mucho menos salir a jugar. Su mente estaba completamente en blanco cuando se trataba de recreación. Pero mientras estuviera con Chilla-nii, sería feliz en cualquier lugar. Chilla pensó por un momento. ¿Qué tal esto? Mañana te llevaré a ti y a Pochita a pasar todo el día afuera, y visitaremos tantos lugares como podamos. Todo el día. Yay. Denji estaba emocionadísima, casi saltando del sofá de la alegría. Esa misma tarde, cuando Coveney llegó para la sesión de tutoría, Denji le dijo intencionadamente. Profesora Higashiyama, mañana voy a salir a jugar con Chilla-nii todo el día. Su tono tenía un ligero matiz de jactancia, como si quisiera declarar. Yo tengo la ventaja. Frente a una rival. ¿Eh? Coveney, sin embargo, no captó el significado oculto en absoluto. Sonrió y dijo. Salir el fin de semana es agradable. Es una buena manera de relajarse. En su mente, Denji era simplemente la hermana menor de Otonashi-kun. Que un hermano llevara a su hermana un domingo era completamente normal. No había comprendido en absoluto por qué la actitud de Denji hacia ella siempre había sido un poco extraña. Denji, como estudiante, era respetuosa y se comportaba lo suficientemente bien, pero siempre había esa sensación persistente de rareza. La expresión orgullosa y adorable de Denji se desvaneció. ¿Por qué? ¿Por qué la reacción de la profesora Higashiyama es completamente diferente de lo que imaginaba? ¿No debería estar ansiosa? ¿O significa esto que ni siquiera me ve como una amenaza? Maldición. De repente, Denji sintió como si ella misma estuviera siendo la burlada. Como era de esperarse de la maestra Higashiyama, su nivel es realmente alto. Denji inmediatamente percibió a Coveney como una amenaza aún mayor. Aún así, cuando se trataba de estudiar, continuó concentrándose. No iba a empezar a ignorar a su profesora a propósito. Coveney, sin embargo, no tenía la menor idea de cómo la percibía Denji en su imaginación. Si llegara a conocer la verdad, probablemente se quedaría sin palabras, completamente atónita. Cuando terminó la sesión de tutoría, Denji se dio un refrescante baño y se fue a dormir, llena de emoción y anticipación. El primer rayo de sol de la mañana iluminó su rostro, y parpadeó abriendo los ojos. El primer pensamiento que cruzó su mente fue la promesa que había hecho con Chilla-nii el día anterior. Sacudiéndose la somnolencia al instante, se levantó de la cama de un salto. Terminó su rutina matutina a velocidad récord y se apresuró a despertar a Chilla. Para su sorpresa, Chilla ya estaba despierto y ocupado en la cocina preparando el desayuno.
Chilla Nii, ¿te levantaste tan temprano?, exclamó Denji, un poco sorprendida. ¿Acaso tú no haces lo mismo?, respondió Chilla, saliendo con 3 platos de desayuno. La comida de hoy era la habitual: 2 huevos pochados por persona, una rebanada de pan y un vaso de leche caliente, y por supuesto, una porción para Pochita. No necesitaban un desayuno extravagante. Solo tenía que ser equilibrado. Chilla colocó el plato de Pochita sobre la mesa y lo dejó allí para que comiera. Nunca tuvo la intención de tratar a Pochita como a un perro común. Con un pequeño salto casual, Pochita alcanzó la mesa de comedor, que era considerablemente más alta que él. Una vez que terminaron el desayuno y lavaron los platos, Chilla llevó a Denji y a Pochita afuera. Como siempre, envolvieron la hoja de la motosierra en la cabeza de Pochita con una gasa suave, haciendo que pareciera que Denji simplemente cargaba un muñeco de peluche. Chilla Nii, ¿a dónde vamos primero?, preguntó Denji con entusiasmo. Como todavía es temprano, empecemos subiendo una montaña para disfrutar del paisaje, sugirió Chilla. Había trazado un plan aproximado la noche anterior. Quería llevar a Denji a al menos 5 lugares distintos durante el día. Su primer destino era el monte Takao, en Tokio. No solo podrían disfrutar del follaje otoñal, sino que también existía la posibilidad de ver el monte Fuji desde la cima. Además, caminar por la montaña era una excelente manera de hacer ejercicio. Ahora que lo pienso, Denji, deberías moverte más. Quedarte todo el día encerrada en casa no es bueno para tu salud. Si Chilla recordaba correctamente, Denji padecía una condición cardíaca heredada de su madre. Planeaba llevarla a Tokio Hospital para un chequeo mañana o en algún momento cercano, para ver si las técnicas médicas potenciadas por poderes de demonio podían ayudarla. Si no podía curarse permanentemente, aún tenía un plan de respaldo. Por supuesto, nunca forzaría a Pochita a fusionarse con Denji para crear al híbrido Chainsaw Man. Eso dependería completamente de la voluntad de Pochita. Incluso si Pochita se mostraba reacio, Chilla tenía otras opciones bajo la manga. MHM. Denji asintió obedientemente. Si Chilla Nii la sacaba todos los días, estaría más que feliz de mantenerse activa. Otonashi Chilla primero llevó a Denji en auto hasta la base del monte Takao antes de comenzar su ascenso lento. Más arriba, había una estación desde la cual podían tomar un teleférico para disfrutar del hermoso paisaje del follaje otoñal desde las alturas. Sin embargo, a mitad de la montaña como de costumbre sucedió lo inesperado. Un demonio apareció de repente frente a ellos. Parecía sorprendentemente hecho de hojas de árbol y era más pequeño que la mayoría de los demonios comunes, midiendo apenas unos 2 o 3 metros de altura. De su parte superior brotaba una cabeza humana, dándole un aspecto macabro. A juzgar solo por su nombre, parecía un demonio muy débil. Su único método de ataque probablemente consistía en atrapar personas con sus manos para meterlas en su boca. Los demonios más débiles generalmente carecían de habilidades ofensivas especializadas. La única excepción sería si hubiera ingerido un fragmento de la carne del Gun débil, lo que lo haría mutar y adquirir nuevas habilidades increíblemente poderosas. Observando el tamaño del demonio hoja, estaba claro que no había consumido ninguno. De lo contrario, habría sido al menos 2 o 3 veces más grande. Había muchas personas caminando por la montaña a esa hora. Una docena se encontraba en las inmediaciones, y la repentina aparición del demonio hoja los hizo huir en pánico. ¡Corran! ¡Hay un demonio! ¡Ah! No quiero morir. Quiero ir a casa. En un instante, los gritos llenaron el aire. La mano derecha de Chilla ya descansaba sobre la empuñadura de su tachi, listo para acabar con el demonio hoja de un solo golpe. Pero justo en ese momento, Denji habló de repente. Chilla Nii, puedo intentarlo. Aunque Denji siempre había sentido que enfrentarse a demonios era peligroso, nunca había logrado cazar uno por sí misma, y un persistente cosquilleo de curiosidad y arrepentimiento la motivaba. Chilla se quedó momentáneamente sorprendido. Claramente no esperaba que ella hiciera tal petición. Sin embargo, accedió. Está bien, pero debes tener muchísimo cuidado. No puedes bajar la guardia ni un segundo al enfrentarte a un demonio. De todos modos, él la estaría observando desde la distancia. Si Denji entraba en peligro, intervendría de inmediato para eliminar al demonio hoja. Por muy rápido que fuera un demonio débil como ese, no podría escapar de su kamui. Esta también era una excelente oportunidad para que Denji entrenara sus habilidades. Mantenerla protegida en un entorno totalmente libre de crisis no era necesariamente beneficioso. De hecho, podría haber obstaculizado su crecimiento. Está bien. Pochita, vamos. Denji retiró la gasa de la cabeza de Pochita. Con un agudo, guau.
Pochita pasó a su forma de combate. No era su forma de Chainsaw Negro, por supuesto eso dejaría a Denji sin nada que hacer. En cambio, la motosierra en su cabeza simplemente se alargó y comenzó a girar. Denji sujetó el mango en la espalda de Pochita, sosteniéndolo como se haría con una motosierra normal, y corrió hacia el demonio hoja. El demonio hoja también se dio cuenta de que esta chica humana parecía la amenaza más seria y decidió convertirla en su primera víctima. Extendió sus manos para atraparla, pero Denji esquivó con facilidad y, a continuación, cortó un enorme tajo en su cuerpo. Entradas y sangre comenzaron a derramarse. ¡Ah! El demonio hoja, enfurecido, lanzó una enorme palma hacia Denji. Este golpe era mucho más violento y rápido que el anterior. Sin experiencia en combate, Denji no había anticipado un contraataque tan feroz y no logró esquivarlo a tiempo. Instintivamente cerró los ojos en pánico, arrepintiéndose de su exceso de confianza. Esperaba que Chillani la salvara, pero sentía que ya era demasiado tarde. Sin embargo, en ese mismo instante, un vórtice espacial apareció de repente sobre el brazo del demonio hoja. El brazo y el espacio que lo rodeaba se retorcieron por el remolino. Tras un agudo grito del demonio, la mitad de su brazo cayó al suelo. ¡Ding! El anfitrión ha activado el logro ayuda desde las sombras. Recompensa. 5 puntos de atributo. ¿Eh? Denji no sintió el impacto que esperaba y parpadeó confundida. Como no había visto el vórtice espacial, no tenía idea de cómo había desaparecido el brazo del demonio hoja. Echó un vistazo atrás y vio a Chillani, todavía de pie, inmóvil. Aún así, estaba segura de que debía haberla salvado. De lo contrario, ¿cómo podría el brazo del demonio simplemente desaparecer en el aire? Recordando de repente la advertencia de Chilla sobre no distraerse durante un combate, enfocó toda su atención en el demonio hoja y cargó de nuevo, haciendo girar la motosierra. Con su brazo cercenado, las reacciones del demonio hoja eran lentas por el dolor. Denji aprovechó esa apertura, aserrando de manera desenfrenada. Pronto, el demonio hoja quedó hecho pedazos y al borde de la muerte, dejando escapar chillidos lastimeros. Robo de asesinato, Kaea. En ese preciso momento, el ojo izquierdo de Otonashi Chilla se abrió con Kamui, enfocándose en el cuello del demonio hoja. Su cabeza fue girada y arrancada al instante por el espacio distorsionado. ¡Ding! El anfitrión ha activado el logro robo de asesinato. Recompensa. 5 puntos de atributo. ¡Ding! El anfitrión ha cazado exitosamente al demonio hoja. Recompensa. 5 puntos de atributo. El robo de asesinato fue un éxito, y Chilla guardó los puntos de atributo. Era el equivalente a usar un movimiento de ejecución para arrebatar un enemigo que alguien más ya había dejado al borde de la muerte. Sin embargo, a diferencia de un juego, Denji no habría recibido conteo de muertes ni oro, mientras que Chilla podía cosechar puntos. A Denji no le importaba quién había dado el golpe final. Solo sabía que había derrotado al demonio, y estaba completamente emocionada. Chillani. ¿Viste? Acabo de derrotar a ese demonio. Denji corrió hacia él, rebosante de entusiasmo. Bien hecho. Ya eres bastante fuerte, Denji, elogió Chilla. Denji sonrió felizmente. Ahora voy a luchar contra más demonios y hacerme más fuerte. Así Pochita y yo podremos protegerte, Chillani, declaró con confianza. Aunque sabía que Chilla era increíblemente poderoso, sentía que si ella y Pochita se esforzaban lo suficiente, eventualmente podrían alcanzar su nivel. Muy bien, lo espero con ganas, dijo Chilla con una sonrisa. No la desanimó. En cambio, le ofreció ánimo. En su mente, ella no estaba presumiendo si Denji se convertía en Chainsaw Man o si Pochita volvía a iniciar sesión en su cuenta de héroe del infierno, su techo de poder sería de primer nivel. Si podría superarlo, eso no importaba. Definitivamente me esforzaré mucho. Denji se sintió aún más motivada. Chilla contactó a la seguridad pública de Tokio y a la policía para que se encargaran del cadáver del demonio hoja, luego continuó la subida con Denji y Pochita. Subieron al teleférico y finalmente contemplaron la impresionante vista de las hojas de otoño. Las hojas rojas cubrían la ladera de la montaña, moviéndose con el viento como un mar de fuego, brillando intensamente bajo la luz del sol. Denji nunca había visto tanta belleza. Su mandíbula quedó abierta en asombro. Es tan hermoso. Podemos volver a subir y ver las hojas más a menudo antes de que llegue el invierno, dijo Chilla. Entonces Chillani podrá traerme aquí a hacer senderismo cada vez que tengas día libre. Denji intentó pedir un poco más. Las hojas de otoño eran hermosas, pero la vista sería aún mejor si Chilla estuviera allí para contemplarlas con ella. Claro.
De hecho, mientras nos levantemos lo suficientemente temprano, puedo venir aquí por 1 o 2 horas incluso en días de trabajo, dijo Chilla. Su turno normalmente comenzaba a las 9 am, pero él y Denji habían salido antes de las 7 am ese día. Si se despertaban temprano, podrían venir siempre que quisieran. Oh. Eso es genial. Denji estaba encantada. Le había preocupado que su petición pareciera un poco egoísta, pero en cambio, él estaba siendo aún más indulgente. Ding. El anfitrión ha activado el logro afecto de Pochita, LV. 3. Recompensa. 8 puntos de atributo. Incluso el afecto de Pochita había alcanzado el nivel 3, quizás porque él también pensaba que el paisaje era hermoso. Después del viaje en teleférico, descendieron la montaña. Nuestra siguiente parada es la sala de juegos, dijo Chilla. Podemos jugar un rato y luego ir directamente a almorzar. Vale. He oído que las salas de juegos tienen un montón de juegos geniales. Denji solo había oído hablar de ellas. Nunca había puesto un pie dentro de una. Te mostraré, y lo verás por ti misma. Chilla encontró una sala de juegos cercana. En esta época, las salas de juegos eran increíblemente populares porque la mayoría de los hogares no tenían computadoras, y los juegos de PC eran raros. La mayoría de la gente acudía a las arcades para saciar su necesidad de juegos. Disculpe, me gustaría alquilar una sala privada, dijo Chilla al empleado. Eligió específicamente una sala privada a pesar del costo más alto para que Pochita pudiera jugar con Denji. De lo contrario, la identidad de Pochita como demonio se habría expuesto entre la multitud. Después de todo, ¿qué clase de perro doméstico o muñeco de peluche sabe jugar videojuegos? Pensándolo bien, últimamente parecía que Pochita también estaba bastante enganchado a los videojuegos. Por supuesto, pero el empleado miró a Chilla y Denji, preguntando incómodo, necesito verificar sus edades. En Japón, los locales de entretenimiento electrónico tenían restricciones de horario para menores. Para quienes tenían menos de 16 años, debían salir antes de las 6 p.m. y no podían volver a entrar. Para los de entre 16 y 18 años, el toque de queda era a las 10 p.m. El empleado podía notar que eran menores, pero no estaba seguro de su edad exacta. No podía arriesgarse. Tengo exactamente 16 años. Esto debería servir como prueba. En cuanto a ella, es menor de 16, dijo Chilla. No llevaba su identificación habitual ni vestía el uniforme, pero sí tenía su ID de Public Safety, así que la mostró. Al ver la identificación vicecapitán de Tokyo Public Safety, División Especial 1, con el sello oficial, el empleado se quedó congelado. Nunca habría imaginado que un vicecapitán de Public Safety vendría a su arcade a jugar, y mucho menos que fuera un menor de edad. No hay problema. Por favor, síganme. La sala privada 1 está disponible. El empleado los guió personalmente. Dado que la chica claramente era menor de 16, su edad específica no importaba mientras salieran antes de las 6 p.m. Además, no se atrevía a faltar el respeto a un oficial de alto rango de Tokyo Public Safety. Denji y Pochita jugaron en la sala privada hasta el mediodía, mientras Otonashi Chilla los observaba desde un lado, uniéndose de vez en cuando a un par de rondas. Para el almuerzo, fueron a un restaurante elegante. Por la tarde, vieron una película en el cine y luego hicieron algunas compras en el centro comercial, regresando finalmente a casa al caer la tarde. Su día de salida terminó allí. Denji estaba exhausta y se desplomó boca abajo sobre el sofá. Pochita, sin embargo, seguía lleno de energía, saltando arriba y abajo sobre los cojines. Los días de paz nunca duran mucho. 2 días después, Chilla recibió un aviso. El jefe Yoshimura de Tokyo Public Safety lo llamó repentinamente a una reunión privada. Chilla supo de inmediato que debía tratarse de algo importante. De lo contrario, no habría necesidad de una charla confidencial 1 a 1. Llegó a la sede inmediatamente y entró en la oficina de Yoshimura. Otonashi, los superiores han tomado recientemente una decisión. ¿Quieren que vayas a la Unión Soviética por un período en el futuro cercano?, dijo Yoshimura Taki, yendo directo al grano. ¿La Unión Soviética? ¿Para qué?, preguntó Chilla, confundido. Sabía que, en este mundo, la Unión Soviética no se había derrumbado. De hecho, su fuerza militar superaba incluso a la de Estados Unidos. Pero no podía entender por qué de repente lo enviaban allí. Seré franco, explicó Yoshimura Taki con detalle. La administración quiere aprovechar tu poder para elevar la posición e influencia internacional de nuestro país. Para ello, han negociado una asociación con los soviéticos y ya se han firmado los protocolos correspondientes. Sin embargo, la parte soviética es bastante exigente.
El acuerdo contiene muchos términos imponentes. Uno de ellos es que debes trabajar en la Unión Soviética, en lugar de que un cazador de demonios soviético venga aquí a colaborar contigo. Ya veo. Chilla asintió lentamente. Se dio cuenta de que probablemente se trataba del mismo tipo de acuerdo que años atrás permitió que Quan se viniera a Tokio para asociarse con Kishibe, una cooperación entre China y Japón. Sin embargo, la Unión Soviética era mucho más dominante. A diferencia de Quan Xi, que vino a Japón, ellos exigían que él viajara a su país. Después de todo, la Unión Soviética era actualmente la nación más poderosa del mundo. Poseían la mayor parte del cuerpo del Gundeville, un disuasivo que eclipsaba incluso a las armas nucleares. No era una exageración llamarlo un superarma capaz de borrar naciones. Un país pequeño como Japón, que no tenía ninguna parte del cuerpo principal del Gundeville, podría ser realmente aniquilado. Aparte de una máquina completamente madura o de Pochita ingresando nuevamente a su cuenta Black Chainsaw, Japón no tenía forma de enfrentarse al Gundeville. Además, en este punto, Makima aún no había llegado al mundo humano desde el infierno. El Gundeville en su estado completo podría describirse como un demonio supremo de 6 vías, con alto ataque, alta defensa y gran velocidad. Solo parecía menos impresionante porque eventualmente se enfrentó a un Pochita aún más poderoso y a un control débil completamente desarrollado. Hablando de esto, aunque los poderes del control débil son rotos, requieren tiempo para crecer. Nayuta, que aún no se había desarrollado, era muy inferior a la máquina madura. En la segunda parte del manga original, Nayuta incluso tenía problemas contra humanos ordinarios. En pocas palabras, el control débil es un demonio de final de partida, relativamente débil en las etapas tempranas. Yoshimura Taki continuó. Aunque la postura desde arriba es que esto no se puede rechazar, aún quería preguntar por tus propios deseos. El hecho de que los altos mandos hubieran aceptado un acuerdo tan arrogante decía mucho sobre su actitud. Realmente no les importaban los deseos personales de Chilla. Me gustaría saber cuál es la fecha límite absoluta para mi partida a la Unión Soviética, preguntó Chilla con calma. Tenía asuntos pendientes que no podía dejar atrás. No había terminado de atender a Denji y Pochita, aún debía llevar a Denji al hospital por su condición cardíaca, y la amenaza de la Yakuza no se había eliminado por completo. Los altos mandos a los que se refería Yoshimura eran probablemente el gabinete. Estaba claro cuán impacientes eran esos ancianos. Después de todos estos años, finalmente había aparecido un genio de clase S comparable al joven Kishibe, y Chilla apenas había comenzado en Public Safety antes de que intentaran usarlo como carta de negociación con los soviéticos. A más tardar, aproximadamente dentro de un mes, respondió Yoshimura Taki. Un mes eso debería ser suficiente, respondió de inmediato Otonashi Chilla. En ese caso, no tengo objeciones. Mientras pueda resolver mis asuntos pendientes, estoy listo para partir en cualquier momento. Bien, Yoshimura Taki se sorprendió un poco de que Chilla hubiera aceptado tan rápido. Aunque, incluso si Chilla se hubiera negado, al gabinete realmente no le habría importado. No necesitarás acudir a la oficina durante este periodo. Puedes considerarlo todo como licencia pagada para atender los asuntos que necesites, añadió Yoshimura Taki, relajando todas las restricciones posibles y tratando de aliviar su propia culpa respecto a la situación de Chilla. Tengo una condición, declaró Chilla con claridad. Adelante. Mientras esté dentro de mi poder, haré todo lo posible por cumplirla, respondió Yoshimura Taki sin dudar. Hay un poderoso sindicato yakuza en Tokio con influencia incluso más allá de la ciudad. No solo están acumulando una gran cantidad de fragmentos de la carne del Gundeville, sino que también representan una amenaza potencial para mi familia. Por lo tanto, quiero utilizar sus recursos para erradicar completamente esta organización. Mientras hablaba, el tono de Chilla se volvió más frío, y su expresión adquirió un matiz escalofriante. Un destello de intención asesina brilló profundamente en sus ojos. Aunque probablemente todos los miembros de la Yakuza en el distrito de Sujinami se habían convertido en zombies, aún quedaban muchos más en otros distritos. Incluso si esos matones nunca pudieran rastrear al cerebro hasta él o hasta Denji, seguían representando una amenaza que no había sido completamente neutralizada. No toleraría ni un solo riesgo proveniente de esa banda. Debían ser eliminados. Si la acumulación de fragmentos del Gundeville es cierta, actuaríamos contra ellos incluso sin tu petición, comentó Yoshimura Taki, cambiando su expresión al escuchar la mención del Gundeville. Dado que esta era la solicitud de Chilla, Yoshimura Taki estaba más que dispuesto a ayudar.
Tenía la autoridad para ordenar directamente a los cazadores de demonios de Public Safety y a la policía sin necesidad de aprobación superior. Ya fuera que la banda realmente tuviera los fragmentos o no, prefería actuar sobre una pista falsa antes que dejarlos escapar. Hagámoslo en 3 días. Lanzaremos la operación formal entonces. Yo lideraré personalmente al equipo para erradicar sus fuerzas principales en Tokio, estableció Chiya un cronograma tentativo. Tenía otros asuntos que atender antes de eso. Entendido. Entonces informaré a los superiores que estás dispuesto a partir hacia la Unión Soviética dentro del mes, confirmó Yoshimura Taki una última vez. Sí. Si no hay nada más, regresaré a casa. Eso es todo. Puedes irte, asintió Yoshimura Taki. Chiya no dijo nada más. Poco después de salir de la sede, su ojo derecho parpadeó y se desplazó hacia su dimensión privada. Otonashi Chiya tenía la intención de verificar con el demonio zombie si todos los miembros de la Yakuza en el barrio de Sujinami habían sido zombificados. Una vez que comenzara la operación formal, podría ignorar Sujinami y concentrarse completamente en erradicar a los miembros de la organización en otras áreas. Chiya había dejado unas coordenadas en la fábrica donde residía el demonio zombie. Usando su habilidad Kamui, podía realizar una teletransportación instantánea con precisión milimétrica. Sin tales coordenadas, no estaría seguro de dónde aparecería y tendría que confiar en la intuición a ciegas. Aunque habían pasado varios días, su instinto le decía que el demonio zombie probablemente aún estaría refugiado en el mismo lugar. En el siguiente instante, Chiya se desplazó a través de la dimensión hacia el edificio abandonado. Su vitalidad ahora era lo suficientemente alta como para soportar el desgaste de un teletransporte a larga distancia. Sin embargo, no planeaba usar esta habilidad para asuntos triviales solo cuando algo importante estuviera en juego. Barrio de Sujinami, Tokio, un edificio abandonado. Mis sirvientes están aumentando en número, esto se siente increíble. Rió el demonio zombie extasiado. Se había formado una verdadera legión de zombies dentro de la casa deteriorada. Sin embargo, normalmente mantenía a la legión sin salir al exterior para causar problemas. Su único plan era permanecer oculto allí. Si un humano imprudente aparecía para firmar un contrato, aceptaría la oferta con gusto. De este modo, evitaría ser objetivo de sus enemigos más odiados, los cazadores de demonios. ¿Qué es lo que se siente tan increíble? En ese momento, el demonio zombie escuchó una voz familiar. Un vórtice espacial apareció de la nada ante sus ojos, y Otonashi Chiya emergió del remolino, aterrizando con firmeza sobre el suelo. ¿Tú por qué vuelves otra vez?, chilló el demonio zombie. Odiaba a los demás cazadores de demonios con pasión, pero ante este joven humano, no sentía nada más que un terror absoluto. Después de que había acabado con la Yakuza en Sujinami, su contrato con Chiya se había disuelto automáticamente. Chiya no habría sentido el cambio, ya que tales contratos son intangibles tanto en su formación como en su liberación. El demonio pensó que finalmente estaba libre, solo para que el chico apareciera de nuevo en su puerta tan pronto. ¿Cómo no iba a reaccionar con tanta fuerza? ¿Por qué no se me permitiría venir?, preguntó Chiya con frialdad. Claro que puedes. Por supuesto que puedes. El demonio zombie cambió de inmediato su tono, hablando con sumisa honestidad. Chiya dejó de jugar y fue directo al grano. Tranquilo. No he venido a complicarte esta vez. Solo quiero confirmar si todos los miembros de la Yakuza en esta zona han sido zombificados por ti. Pero por supuesto. Puedes confiar en mí. El demonio zombie mostró de inmediato sus resultados, convocando a todos los zombies del edificio para que se reunieran alrededor. Mira, todo este grupo pertenece a esa banda de Yakuza. Chiya hizo un rápido barrido con la mirada. Había varios cientos de zombies amontonados dentro de la casa. Al ver que la sucursal de Sujinami de la organización había sido neutralizada y reunida allí, no necesitaba preocuparse más. Esto aseguraba que, cuando finalmente asaltaran la sede principal de la Yakuza, no encontrarían zombies allí. En la historia original, la razón por la que había tantos zombies bajo la sede de la Yakuza probablemente se debía a que el contrato del cobrador con el demonio zombie estipulaba que todos los miembros de la Yakuza en Sujinami adquirirían poderes demoníacos. Como resultado, los miembros dispersos por todo el distrito fueron zombificados por el contrato. Sin embargo, en esa línea temporal, el demonio zombie fue aniquilado por Denji, como Chainsaw Man, justo cuando el contrato entraba en efecto, antes de que tuviera oportunidad de reunir a los miembros zombificados de otras ubicaciones. Más tarde, este grupo de zombies fue capturado y escondido uno por uno bajo la sede de la Yakuza, conservados como sus propias armas biológicas. Bien.
Has hecho un buen trabajo, dijo Otonashi Chiya con voz plana. Me voy. Pero te advierto, mantente tranquilo de ahora en adelante. Si te atreves a salir y dañar a humanos o a atraer activamente a personas a contratos, no te dejaré pasar. No, no. Definitivamente no lo haré. Prometió el demonio zombie con frenesí. Chiya no desperdició más palabras con el demonio y desapareció en el vórtice espacial formado por su ojo izquierdo. Una vez que Chiya se hubo ido finalmente, el demonio zombie dejó escapar un enorme suspiro de alivio. Sin embargo, todavía no se atrevió a hablar mal de él a sus espaldas. Si el chico reaparecía de repente, sería su fin. Tras esta advertencia, el demonio zombie decidió que, incluso si algún idiota venía buscando un contrato, simplemente lo mandaría a volar. De todos modos, no le interesaba mucho comer humanos. Zombificar a las personas era solo un impulso de su instinto y no ofrecía muchos beneficios prácticos, era más bien como coleccionar figuras de acción. La liga de zombies que ya poseía era suficiente para satisfacerlo. No había necesidad de arriesgarse a ser pulverizado por ese joven humano solo para infectar a más personas. Oh, cierto. En ese momento, el rostro de Chiya reapareció repentinamente desde el vórtice espacial, asustando al demonio zombie hasta más no poder. Como demonio digno, casi se le saltan las lágrimas ante aquel joven humano tan escurridizo. Los cazadores de demonios realmente eran lo peor. Tomaré prestada tu liga de zombies cuando llegue el momento. Supongo que no tienes objeción, ¿verdad? Ninguna. Ni una sola. Ni la más mínima. De regreso a la dimensión Kamui, Chiya se transfirió inmediatamente a otra coordenada espacial, su hogar. Antes de partir hacia la Unión Soviética, tenía que asegurarse de que Denji tuviera un chequeo físico. De lo contrario, no podría descansar tranquilo. Denji, te llevaré al hospital para un chequeo. Me preocupa que años de desnutrición puedan haber causado algún problema, dijo Chiya, inventando una razón. No creo que haya nada malo. Denji lo pensó un momento, pero luego cambió de opinión. Espera, en realidad podría haber algo. De repente recordó que podría haber heredado la enfermedad cardíaca de su madre. Al pensarlo, su rostro palideció. Si realmente la tenía, ¿no moriría en unos años? Finalmente había logrado una vida soñada, solo para descubrir que quizá no podría disfrutarla por mucho tiempo. Al ver la expresión abatida de Denji, Chiya la consoló. No te preocupes. Si la tienes, encontraré la manera de curarte de forma definitiva. Al escuchar esto, la expresión de Denji se iluminó considerablemente. Asintió con fuerza. MHM. Creo en ti, Chiya-ni. Después de todo lo que habían pasado, su confianza en él era absoluta. Sentía que si Chiya decía que algo podía hacerse, se haría. Pronto, Denji acompañó a Chiya al hospital de Tokio. Dado que Chiya era un cazador de demonios de Public Safety y además vicecapitán de la División Especial 1, tener acceso prioritario era un privilegio básico. Pudo reservar casi de inmediato a un médico jefe para que realizara el examen. Después de una serie de pruebas, la sospecha se confirmó. Ella sí lo tenía. Esa era la mala noticia. Pero había una buena. El hospital de Tokio tenía acceso a poderes demoníacos que podían curarla. Ese día, Otonashi Chiya permaneció junto a Denji en el hospital de Tokio. Con el médico jefe utilizando el poder de un demonio, la condición cardíaca de Denji fue curada completa y exitosamente. Chiya finalmente pudo respirar tranquilo. Su salud ya no sería un problema. Cuando el jefe Yoshimura Taki se enteró de la situación, autorizó personalmente el reembolso de todos los gastos médicos que Chiya había incurrido en el hospital. Después de ser curada, Denji regresó a casa de buen ánimo. Chiya decidió que era momento de contarle sobre su próximo despliegue a la Unión Soviética. Denji, tengo algo que decirte, dijo Chiya, con expresión seria. Dentro de aproximadamente un mes, me dirigiré a la Unión Soviética. Es una misión asignada por mis superiores. ¿La Unión Soviética? El rostro de Denji se entristeció un poco. Eso es otro país, ¿verdad? Ella no sabía exactamente dónde estaba la Unión Soviética, pero entendía que los países extranjeros estaban muy lejos de Japón. ¿Significaba esto que Chiya-ge no podría volver a casa a verla durante mucho tiempo? MHM, está un poco lejos, respondió Chiya suavemente. Pero aún nos queda un mes juntos. Y aunque me vaya, volveré a visitarte a ti y a Pochita al menos una vez por semana. Con el poder de Kamui, no importaba si estaba en la URSS o en cualquier otro lugar. Podía teletransportarse de vuelta a casa cuando quisiera. Solo era cuestión de consumir vitalidad y poder ocular.
Ya había probado el desgaste de la teletransportación a larga distancia cuando visitó al Diablo Zombie. Usarla 2 o 3 veces al día no representaba ningún problema. Sin embargo, no podía aparecer cada pocas horas. Visitar 1 o 2 veces por semana parecía un equilibrio razonable. Está bien, lo entiendo, dijo Denji. Saber que volvería semanalmente hacía que la noticia fuera mucho más fácil de asimilar. No quería comportarse de manera caprichosa o complicada, por miedo a que Chilla dejara de agradarle. Guardó su tristeza para sí misma, evitando complicarle las cosas. Buena chica, dijo Chilla, acariciándole la cabeza. Aún no sentía la necesidad de bombardearla con instrucciones sobre cómo cuidarse. Todavía quedaba un mes. Guardaría el consejo final para el día de su partida. Por ahora, la atención de Chilla se centró completamente en la destrucción del sindicato Yakuza. Durante los días siguientes, la Policía de Seguridad de Tokio y la policía finalizaban los preparativos para la masiva operación conjunta. Pronto llegó el día de la operación. Las divisiones de exterminio de seguridad pública se movilizaron al completo, respaldadas por una presencia policial masiva. El pretexto oficial: sospecha de que el sindicato almacenaba fragmentos de la carne del Diablo Pistola. Chilla lideró la primera división especial en el asalto frontal al cuartel general de los Yakuza, un rascacielos que servía como corazón de sus operaciones y como almacén de los fragmentos de carne. Las demás divisiones se dispersaron para asaltar varias sucursales del sindicato simultáneamente, tomando a los Yakuza completamente desprevenidos. Aunque los Yakuza poseían armas de fuego, teniendo canales especiales para eludir las estrictas leyes de Japón sobre armas, estas solo eran realmente efectivas contra cazadores de demonios en caso de un ataque sorpresa. Seguridad Pública estaba lanzando un asalto frontal y estaban preparados. Chalecos antibalas y escudos antidisturbios eran equipo estándar para esta incursión. En la sede de los Yakuza, Chilla se encontraba frente al edificio, liderando la primera división especial. Los coches de policía y los oficiales ya habían acordonado todo el perímetro, dejándolo completamente sellado. No había pedido a Kishibe que viniera. Sabía que probablemente estaba holgazaneando en algún lugar. En la historia original, Katana Man, el híbrido Samurai Sword, era una amenaza, pero en este punto de la línea temporal, era solo un humano común, una espada basura entre la basura. Sin alguien que lo reviviera o le diera poderes demoníacos, no era nada. Incluso Ayakawa Aki, usando al diablo de la maldición, podía derrotarlo solo. Dentro del edificio, reinaba el caos. Maldita sea. ¿Dónde están nuestros infiltrados en la policía? ¿Por qué no nos avisaron? Acaba de llegar un mensaje. Seguridad Pública decidió eliminarnos de repente porque sospechan que tenemos fragmentos del Diablo Pistola. ¿Cómo se enteraron de los fragmentos? Maldita sea, tenemos un traidor. Los Yakuza no tuvieron tiempo de reaccionar. El aviso a la policía había sido una orden de último momento de Seguridad Pública, dejando a los infiltrados sin tiempo para informar. Ahora, la información era inútil. Estaban rodeados. Olvídenlo. Defiendan este edificio. No pueden dejar que encuentren los fragmentos. Mátenlos. Que prueben el plomo. También tenemos cazadores de demonios de nuestro lado. Que paguen por esto. Como realmente estaban acumulando fragmentos del Diablo Pistola, sabían que enfrentaban la pena de muerte de todas formas. No les quedó más opción que luchar hasta el final. Los miembros de los Yakuza que patrullaban el exterior se apresuraron hacia el interior al ver a la policía, sacando sus armas ocultas y preparándose para disparar. Soy Otonashi Chilla, vicecapitán de la primera división especial, anunció Chilla a los oficiales de policía. No necesitan entrar al edificio. Solo mantengan el perímetro y asegúrense de que nadie escape. Los oficiales asintieron obedientemente. Todos de la primera división especial, síganme en el asalto frontal. Cuidado con sus armas. Ahora avancen. Al recibir la orden de Chilla, toda la división cargó hacia la sede de los Yakuza. Otonashi Chilla lideraba la carga en la primera línea, con toda la primera división especial siguiéndolo de cerca. Aunque estar al frente era la posición más peligrosa, el equipo tenía una fe absoluta en la fuerza de su vicecapitán. Sabían que la única seguridad de la que debían preocuparse era la suya propia. El vicecapitán Otonashi les había aconsejado previamente venir completamente armados y protegidos. Por ello, cada miembro estaba equipado con chalecos antibalas, cascos balísticos y escudos, minimizando el riesgo de ser abatidos por una bala perdida o un francotirador oculto. En un enfrentamiento directo, sus poderes demoníacos les ofrecían tanto ofensiva como defensa, haciéndolos prácticamente inmunes al fuego de armas de fuego.
Como punta de lanza del asalto, Chilla naturalmente absorbía la mayor parte del fuego del sindicato. Los miembros de los Yakuza disparaban una lluvia de plomo desde todo tipo de armas imaginables, las balas volando hacia él como si no les costara nada. Chilla podía ver claramente la trayectoria de cada proyectil, pero ni siquiera se molestó en esquivar. En cambio, simplemente activó su intangibilidad Kamui. Su cuerpo adoptó una ligera distorsión borrosa, flotando entre la realidad y la ilusión. Cada bala pasó inofensivamente a través de él como si fuera un fantasma. Los pistoleros del Yakuza se dieron cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Habían disparado cientos de balas, y el chico al frente no se había inmutado ni una sola vez y seguía completamente ileso. ¿Qué demonios es este chico? ¿Por qué mis balas no lo alcanzan? ¿Es este su poder demoníaco? Maldita sea. ¿Acaso los poderes demoníacos son realmente tan fuertes? Está completamente inmune a las balas. No creo en fantasmas. Todos, concentren el fuego en ese chico. Derríbenlo. Los Yakuza intensificaron su lluvia de balas, concentrando casi todo su poder de fuego sobre Chilla. Si él no hubiera activado su intangibilidad y se negara a esquivar, su cuerpo ya estaría lleno de miles de balas. Sin embargo, sin importar cuán feroz fuera el ataque, no podían detener a Chilla mientras avanzaba, paso a paso, con expresión imperturbable. Cuando Chilla se acercó, desenvainó su tachi, la punta de la hoja rozando el suelo mientras avanzaba. El valor de los Yakuza se desmoronó al instante. Comenzaron a sentir un terror primitivo hacia aquel joven. Por más que dispararan, no podían tocarlo, y su fría y penetrante mirada helaba la sangre. No retrocedan. ¡Ah! Sigan disparando. No dejen que se acerque. Pero era inútil. En su pánico frenético, 2 o 3 miembros del Yakuza fueron accidentalmente alcanzados por sus propios compañeros mientras apretaban los gatillos sin control. Cuando Chilla estuvo a menos de 10 metros del grupo más cercano, de repente explotó con una velocidad aterradora. Se lanzó hacia adelante, decapitando a varios miembros del Yakuza en un solo destello de acero. Al ver las cabezas de sus compañeros caer al suelo, el resto de los pistoleros quedó paralizado por el miedo. ¡Monstruo! Es un monstruo. Algunos dejaron caer sus armas y huyeron en pánico, pero ¿a dónde podrían escapar? Aquellos que no corrían eran abatidos por otros miembros de la División Especial 1 o acribillados por el cordón policial que esperaba fuera del edificio. Los que permanecían inmóviles estaban congelados, atrapados en un estado de shock absoluto. ¿Cómo podía un cazador de demonios ser tan poderoso? Esto estaba más allá de lo humano, era más aterrador que un demonio. Aunque Chilla había desactivado su intangibilidad, los pocos Yakuza que aún se atrevían a disparar eran tan pocos que él podía esquivar sus balas con facilidad. Su intangibilidad no era un pasivo permanente, era una habilidad que podía activar y desactivar a voluntad. Una vez activada, podía durar hasta 5 minutos, y apagarla y volver a activarla reiniciaba ese tiempo exactamente como la mecánica en Naruto. En pocas palabras, si la intangibilidad fuera una habilidad puramente pasiva, Obito nunca habría sido alcanzado por el Raijin volador de Minato. Minato tuvo éxito específicamente porque aprovechó la apertura que ocurrió cuando Obito desactivó su intangibilidad para atacar. Nota. Esta explicación sirve solo para clarificar el escenario y evitar debates. No cambia el hecho de que el protagonista es invencible. Por supuesto, la experiencia en combate de Obito en ese momento aún no estaba madura, y su dominio de Kamui era incompleto. Otonashi Chilla, poseyendo Kamui dual, es naturalmente más fuerte que alguien con un solo ojo, y las debilidades de Kamui se reducen al mínimo, casi despreciables. En ese instante, Chilla se desplazaba por el aire, esquivando balas mientras cortaba rápidamente a los Yakuza. Su silueta se movía como un fantasma, y su velocidad era tan descomunal que estos humanos comunes apenas podían seguir sus movimientos. No podían hacer nada más que esperar en una desesperación interminable mientras sus cabezas eran cortadas. En cuestión de momentos, solo quedaban una docena de Yakuza vivos en el primer piso. Estaban completamente destruidos, sin siquiera el valor de huir. Sus mentes colapsaron. Algunos se orinaban del miedo, mientras que otros se arrodillaban frenéticamente, inclinándose ante Chilla y suplicando clemencia. Sin embargo, no había posibilidad de que Chilla los dejara ir. Sus ojos no mostraban ni un ápice de piedad, y su expresión helada irradiaba una intención de matar capaz de estremecer los cielos. En un parpadeo, tut, tut, tut. Una docena de cabezas golpeó el suelo simultáneamente.
Ahora, solo quedaba un miembro de la Yakuza, arrodillado en absoluta desesperación, con todo su cuerpo temblando de miedo. Espérenme un momento, dijo Chilla, volviendo la mirada hacia los miembros de la División Especial 1. Esa sola mirada, llena de heladora intención asesina, sorprendió incluso a sus compañeros. En su vida diaria, conocían al vicecapitán Otonashi como una persona alegre, guapa y fácil de tratar. Era la primera vez que presenciaban el lado aterrador que mostraba cuando luchaba con seriedad. Tan pronto terminó de hablar, Chilla utilizó el kamui de su ojo derecho para trasladar tanto a sí mismo como al único yakuza sobreviviente a la dimensión kamui. La agonizante sensación de distorsión espacial dejó al miembro de la yakuza en dolor. Miró hacia arriba, intentando entender lo que ocurría, solo para darse cuenta de que estaba en un mundo completamente desconocido. Era un espacio misterioso, sin sol, pero con visibilidad total. La estructura interna era monótona, compuesta por innumerables pilares grises que se extendían infinitamente hasta el horizonte. El hombre miraba atónito, sin tener idea de lo que acababa de suceder. De repente, una voz fría flotó en su oído. Habla. ¿Dónde están escondidos los fragmentos del Gundeville? ¿Cuántos de tus hombres están arriba y cuántos son cazadores de demonios? El hombre saltó asustado, retrocediendo sobre sus rodillas. Giró la cabeza y se topó con la penetrante mirada rojo sangre de Chilla. Desde hacía tiempo estaba aterrorizado hasta el tuétano por aquel monstruo de joven, y comenzó a balbucear incoherentemente. Y yo. Al ver esto, Chilla no le dio ni un segundo para recuperarse. Presionó la punta de su tachi directamente contra la frente del hombre. ¿Ahora estás tranquilo? Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. La repentina presión de la hoja contra su cráneo hizo que el tartamudeo del hombre desapareciera al instante. El efecto fue notable. Balbuceando con pánico, soltó su respuesta. Los fragmentos del Gundeville están escondidos en una caja fuerte en la azotea. Hay 500 o 600 hombres arriba, incluyendo unos 12 cazadores de demonios. Chilla asintió ligeramente. Luego, con un movimiento de muñeca, hundió la punta de su tachi en el centro de la frente del hombre. Maldita sea, qué frialdad. Lo mató en el acto y luego arrojó el cuerpo fuera de la dimensión kamui, lanzándolo sin cuidado sobre el montón de cadáveres. Dado que ese hombre había visto el interior del espacio kamui, no podía ser dejado con vida. No es que la escoria yakuza mereciera misericordia de todos modos. Al ver al vicecapitán Otonashi desaparecer por un momento solo para reaparecer con un cadáver fresco, los miembros de la División Especial 1 comprendieron que el poder de su líder era mucho más complejo de lo que habían imaginado. No solo podía hacer que las balas pasaran a través de él, sino que también podía transportar personas por el aire y devolverlas muertas. ¿Acaso el increíble taijutsu que tanto admirábamos era solo la punta del iceberg? Se preguntaron. Chilla escaneó la sala, confirmando que el primer piso había sido completamente despejado. Pero justo cuando el equipo se preparaba para seguirlo al segundo piso, Chilla habló. Pueden regresar afuera, o quedarse aquí y mantener el primer piso. En realidad, es mejor que salgan, para no quedar atrapados en el fuego cruzado. Está bien, respondieron. Aunque querían luchar a su lado, no podían desobedecer una orden directa. Además, la palabra fuego cruzado sugería que las cosas iban a ponerse muy peligrosas en los pisos superiores. Entonces esperaremos afuera. Tenga cuidado, vicecapitán. Dijeron solemnemente antes de retirarse del edificio. Los oficiales de policía que aguardaban afuera se mostraron confundidos al ver a los cazadores de demonios retirarse. Suponían que algo incontrolable había sucedido dentro. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo peligroso allí adentro? Preguntó un oficial. Aún no nos hemos encontrado con nada que no podamos manejar. El vicecapitán Otonashi nos ordenó salir. Él se encargará del segundo piso y de los demás solo, explicó un miembro de la División 1. Mientras hablaban, sus propios corazones se llenaban de inquietud. ¿Quién creería que un solo adolescente pretendía derribar toda una sede yakuza él solo? Él solo. Como era de esperar, los policías parecían haber visto un fantasma. No podían comprender por qué estos cazadores profesionales permitirían que Otonashi Chilla avanzara en solitario. Era un vicecapitán, sí, pero ningún humano podría derrotar a cientos de hombres armados y cazadores de demonios solo. Créase lo que quieran. Solo seguimos órdenes, murmuraron los miembros de la División 1, sin molestarse en explicar más. De todos modos, era difícil de describir. La fuerza de Chilla estaba simplemente más allá del sentido común. La policía no tenía nada más que decir.
Solo podían seguir sus propias órdenes, mantenerse en alerta y disparar a cualquier yakuza que intentara escapar. Los superiores habían dado una orden estricta, sin sobrevivientes. Para ser precisos, fue el jefe Yoshimura quien presionó a la policía para emitir esas órdenes de sin sobrevivientes. Sabía muy bien que ciertas facciones dentro de la fuerza policial llevaban tiempo en connivencia con la organización yakuza. ¡Bum! De repente, un rugido enorme y ensordecedor surgió desde el interior del edificio. Un brazo gigante de color cian azulado atravesó la pared exterior del rascacielos. Solo por la escala del miembro, se podía deducir que pertenecía a un coloso de al menos 10 o 20 metros de altura. ¿Qué es eso? Los oficiales de policía que rodeaban el perímetro quedaron sacudidos por la conmoción que parecía sacudir la tierra. Cada rifle apuntó instantáneamente al brazo gigante. Estaban listos para abrir fuego en cuanto lo percibieran como una amenaza. La policía no fue la única sorprendida. Los miembros de la División Especial 1 también quedaron atónitos al principio. Afortunadamente, alguien reaccionó rápido y gritó: «Es el poder de demonio del vicecapitán Otonashi. No disparen. No golpeen a nuestro propio hombre». Algunos de ellos ya habían oído rumores sobre la vez que el vicecapitán había invocado un gigante desconocido en el mercado nocturno, y el color coincidía perfectamente con las descripciones. Mientras hubiera aunque fuera una mínima posibilidad de que ese fuera su poder, no podían permitir que la policía disparara a ciegas. Si interferían con el vicecapitán, las consecuencias serían catastróficas. Los oficiales de policía quedaron estupefactos. ¿Acaso eso podía ser manifestado por un humano? Nunca habían visto ni oído hablar de un poder demoníaco de semejante escala. Sin embargo, la advertencia funcionó. No se atrevieron a apretar el gatillo. Si eso realmente era el vicecapitán, las consecuencias de atacarlo serían más de lo que podrían manejar. Dentro del edificio, Otonashi Chiya se encontraba actualmente en el segundo piso. Para terminar con esto rápidamente, había desatado su Susanoo, llevándolo directamente a su segunda forma. Su Susanoo había evolucionado más allá de la etapa esquelética inicial, desarrollando meridianos y carne sobre los huesos. Su vitalidad se manifestaba como una especie de manto que envolvía toda la construcción, haciéndolo significativamente más grande que la primera forma. El Susanoo de 20 metros de altura atravesó el techo del segundo piso. Su cabeza rompió hasta el quinto piso, mientras sus enormes brazos destrozaban las paredes exteriores. Los miembros de la yakuza dentro quedaron paralizados por el shock. Algunos de los matones más endurecidos intentaron abrir fuego, pero ni siquiera pudieron rayar la superficie. Las balas simplemente rebotaban contra el manto del Susanoo, sin dejar siquiera una marca mínima. Se acabó. Estamos muertos. Todos estamos muertos. Nunca habían sentido una desesperación tan absoluta. La sensación de enfrentarse a un enemigo invencible los llevó a un colapso histérico. Chiya comenzaba a comprender que su atributo de vitalidad determinaba el techo de poder de su Susanoo. Dejando de lado formas especiales como atuendo majestuoso o senjutsu, si el Susanoo perfecto representaba el límite de la forma en sí, entonces su vitalidad determinaba la fuerza bruta de ese límite. En su caso, el Susanoo era, esencialmente, su fuerza vital hecha manifestación. Era un principio simple y lógico. Teóricamente, la segunda forma ahora podría utilizar un arma única, aunque Chiya aún no estaba seguro de cuál sería el arma específica de su Susanoo. ¿Debería probar con la espada de la ira? El pensamiento surgió repentinamente en su mente. El único arma verdaderamente única que poseía era, de hecho, la espada de la ira. Desde que la idea se formó, Otonashi Chiya tenía la intención de probarla de inmediato. Levantó la mano derecha, con los dedos extendidos, y el Susanoo imitó perfectamente su movimiento. Con un simple movimiento de su voluntad, una luz carmesí parpadeó en su palma, y el Susanoo irradiaba simultáneamente un resplandor rojo cegador. Sin embargo, la espada de la ira no apareció en su propia mano. En cambio, se manifestó en la mano derecha del Susanoo, escalada para coincidir con sus enormes proporciones. Una hoja de más de 20 metros de largo. El trono de sangre no se manifestó como de costumbre, porque ya se había fusionado con la espada gigante. Aparte de la inquietante aura y las misteriosas runas de la fusión del trono, la hoja ahora estaba cubierta por un manto azul pálido hecho de la fuerza vital solidificada de Chiya, combinando con el color del Susanoo. Balanceó la espada. Una onda de energía carmesí en forma de media luna casi lo suficientemente alta como para atravesar los cielos emanó de la espada de ira a escala Susanoo.
La onda estaba revestida de una capa de materia azul cian, efectivamente encantada por su vitalidad para amplificar tanto el poder destructivo como la integridad defensiva del ataque. En un instante, todo el cuartel general de la Yakuza colapsó bajo la fuerza que sacudía la tierra. ¡Bum! El edificio, que apenas segundos antes estaba en pie, se redujo a un campo de escombros. Esto fue, en realidad, el resultado de que Chiya contuviera la destrucción. Había limitado la devastación al perímetro del cuartel general. De no haberlo hecho, todo edificios y seres vivos por igual a un radio de 1000 metros habría sido obliterado, y eso era una estimación conservadora. Ding. El anfitrión ha activado el logro asesino de 100 hombres. Recompensa: 10 puntos de atributo. Aparte de Chiya, su Susanoo y el Diablo de la Ira, no quedaba rastro de vida dentro de las ruinas. Varios cientos de miembros de la Yakuza habían sido completamente consumidos por aquella ola de espada apocalíptica. La siguiente etapa del logro probablemente sería asesino de 1000 hombres, pero no había 1000 personas en este edificio, y él no tenía intención de iniciar una matanza solo para completar un hito. Parece que me excedí un poco. Chiya sintió como más de la mitad de su energía física y poder ocular desaparecían al instante. Los efectos secundarios largamente ausentes y el dolor punzante en sus ojos regresaron. Inmediatamente asignó sus puntos de atributo acumulados. Ding. Asignación completa. Vitalidad más 33. Vitalidad 198. Con los puntos añadidos, se sintió un poco mejor. Un buen descanso después de esto lo recuperaría por completo. Si solo impulso el Susanoo a la segunda forma, es exigente pero manejable. Pero usar la espada de la ira al mismo tiempo es casi demasiado, analizó internamente Chiya. En cuanto a la tercera forma o superior, no tenía planes de alcanzarlas aún. La segunda forma ofrecía el mejor equilibrio entre potencia y costo. No había necesidad de soportar un esfuerzo masivo para avanzar más. En última instancia, su atributo de vitalidad simplemente no era lo suficientemente alto todavía. Una vez que su vitalidad superara los 1,000, estimaba que probablemente podría caminar todos los días dentro de su Gundam, siempre que no activara la forma perfecta. Mientras tanto, los policías que rodeaban la zona y los miembros de la División Especial 1 permanecían paralizados, mirando el rascacielos derrumbado con la mandíbula caída. ¿Acaso un solo cazador de demonios podía realmente derribar un edificio tan enorme en un instante? Esto no era menos que un milagro. A medida que el polvo del colapso comenzaba a asentarse, la segunda forma del Susanoo de Otonashi Chiya se reveló ante la multitud. Debido a que el cuerpo físico de Chiya estaba oculto entre los escombros, los espectadores solo podían ver a un coloso azul pálido erguido en medio de las ruinas. ¿Qué es un demonio? ¿Cómo puede un demonio ser tan enorme? Pero no dijeron los de la División Especial 1 que su vicecapitán estaba dentro. ¿Podría ser este su poder demoníaco? ¿Cómo es eso posible? No importa cuán fuerte sea un cazador de demonios, no deberían exagerar tanto. Según los registros históricos, el diablo de la pistola que llegó a Japón años atrás era colosal docenas, si no cientos, de metros de altura. Pero eso eran solo registros. Nadie lo había visto con sus propios ojos. Este coloso cian era el demonio más alto que jamás habían presenciado, y hasta la espada larga en su mano parecía medir al menos 20 metros. Los miembros de la División Especial 1 estaban igualmente atónitos. Permanecieron congelados, mirando hacia arriba al gigante durante un largo tiempo, incapaces de procesar la escala de lo que estaban viendo. Algunos miembros que previamente habían acompañado a Chiya en la misión contra el Diablo Lombriz reconocieron rápidamente el arma. ¿No era esa espada larga una versión gigante de la hoja que el vicecapitán normalmente portaba? Esto confirmó sus sospechas. El gigante era efectivamente la manifestación del poder del vicecapitán. Yo también lo recuerdo. Este gigante es definitivamente el poder del vicecapitán. La realización finalmente los golpeó. Ahora entendían lo que el vicecapitán quería decir cuando les indicó que se retiraran para no ser atrapados en el fuego cruzado. No era que el edificio contuviera algo peligroso para él, era que ellos eran demasiado débiles y temía aplastarlos como hormigas al desatar su poder. Sus emociones eran complejas, incapaces de discernir si simplemente eran demasiado débiles o si el vicecapitán Otonashi estaba roto de tanto poder. Más allá de la policía y los cazadores de demonios, los civiles en los alrededores también quedaron sorprendidos por la conmoción semejante a un desastre. Observaban aterrados los escombros y al gigante azul pálido en medio de ellos.
Al ver a la policía y los cordones de la seguridad pública, asumieron que había descendido un demonio de alto nivel, generando pánico y desconcierto generalizado. Sin embargo, en ese momento, Chilla desactivó el Susanoo y el gigante desapareció instantáneamente. Ya había localizado los fragmentos de carne del Diablo Pistola, y había una buena cantidad. Que una banda acumulase tanto era un delito grave. Si no hubiera contenido deliberadamente su poder, los fragmentos podrían haber sido destruidos junto con el edificio, eliminando toda evidencia para condenar al resto del sindicato. Por supuesto, si realmente se hubiera dejado llevar por su sed de sangre, no le habría importado la evidencia en absoluto. Usando su intangibilidad, Chilla atravesó capa tras capa de muros y escombros, saliendo de los restos con expresión inexpresiva. Mirando a la multitud de oficiales y miembros del equipo, cuyos rostros eran un mosaico de shock, simplemente dijo: la exterminación ha concluido. Todos, empaquen y vayan a casa.